Señor, es el vehículo que tú usas para cambiar nuestras vidas, Señor. Hoy quiero presentarte este remanente fiel que tú has traído en esta hora, Señor. Las personas que se conectan a través de las redes sociales, Dios, que tú bendigas cada persona que está en este momento a través de Facebook. Las personas que más adelante a través de YouTube también se conectarán. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada vida, que tú nos ministres, Señor, que tú me uses como un instrumento para hablar a tus hijos que tanto amas, por aquellos que derramaste hasta tu última gota, aquellos que tú redimiste, Señor, para comprar un pueblo, para comprar una nación, Señor, para comprar una iglesia, Dios. Gracias, amado Jesús, por todo lo que tú hiciste. Quedamos en tus manos, Señor, y te pedimos que la revelación de tu palabra hoy ministre cada vida, cada corazón. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, saluda a la persona que está a su lado, a la persona que está atrás. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, este lugar sencillo que Dios ha colocado en este tiempo, pero que nos trae para formarnos, para capacitarnos. Es el lugar donde Dios prepara su ejército, prepara a sus grandes soldados, sus grandes generales. Tomen asiento, por favor, sean bienvenidos, bienvenidas en esta mañana especial. Hoy nos hemos gozado en la alabanza. ¿Cuántos se gozaron en ese tiempo tan especial que Dios nos ha dado? Ahora tenemos el tiempo para gozarnos a través de la bendita palabra del Señor. Vayan abriendo, por favor, su Biblia en el primer libro de Juan, epístola del apóstol San Juan, primera de Juan. Estamos en nuestra serie Firmes en la Fe. Hoy es la lección número 6 de esta buena lección, de esta buena serie, donde Dios nos está formando para que andemos firmes. Diga conmigo, firmes. Firmes en la fe, en la confianza a Dios. No importa los problemas que tengan, no importa la lucha, no importa cómo ha llegado hoy. Pero Dios nos llama hoy a que estemos firmes creyendo en Él. Que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Sí sabían eso o no? Que no importa lo que esté pasando hoy, el Señor tiene el control y tiene la respuesta. Eso es lindo saber que tenemos un Dios que no nos abandona, que no nos desampara, que no nos deja solos, sino que al contrario siempre está con nosotros. Yo quiero tocar un tema que he titulado Teniendo una vida que le agrada a Dios. Una vida que le agrada a Dios. Ese es el propósito. ¿Será que mi vida le agrada a Dios? Vamos a comenzar con ese interrogante. ¿Será que yo tengo una vida que le agrada a Dios? Primera de Juan, capítulo 2. ¿Será que mi vida a estas alturas es una vida conforme al propósito de Dios? ¿Será que lo que yo hago, lo que estoy viviendo, es de acuerdo a lo que Dios tiene establecido? ¿Cómo estará mi vida hoy? De eso vamos a hablar. Primera de Juan, hoy vamos a tocar desde el versículo 3 al versículo 8. Seguimos en el recorrido de esta epístola, donde Dios nos ha venido hablando sobre la forma que nosotros como hijos de Dios podemos tener comunión, podemos tener compañerismo con Dios. Escúchenme, por favor. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no es para andar solos. La vida cristiana es para entender que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Que nosotros no somos huérfanos, que nosotros no estamos abandonados, que no estamos aislados, que Dios nos tiene en sus manos, que Él nos tiene en el hoyuelo de sus manos. Y el objetivo de nosotros como cristianos es aprender a caminar todos los días en un compañerismo con Él, en la senda que Él anda. Hace algunas lecciones anteriores Dios nos dijo que Él es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla, ninguna sombra de tiniebla. Es decir, que Él se mueve por la luz, en el camino de la luz. Y nuestra tarea es andar por ese camino, porque si andamos por ese camino, tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Una de las cosas que nosotros dijimos es que es incoherente pretender yo andar en oscuridad y esperar que Dios me respalde, que Dios esté conmigo. Y Dios no se mueve por ese lado, porque Dios es luz. Él se mueve solamente en el camino de la luz. Y que somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión. Y que la tarea de nosotros como cristianos no es simplemente venir un día y escuchar una palabra, no, es mantenernos en el camino de la luz. Dígale que está a su lado, vamos, dile, es necesario mantenernos en el camino de la luz. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro oficio, que todos los días andemos, nos mantengamos en el camino de la luz.
Y si por alguna razón fallamos, nos equivocamos, porque no estamos exentos de eso, entonces lo que tenemos que hacer es ¿qué? Arrepentirnos. Lo que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname porque estoy diciendo estas palabras que no son correctas, estoy actuando de esta manera, perdóname porque eso es de oscuridad y no es de luz. Perdóname, Señor. Y nos arrepentimos. Y de esa manera vivimos reconciliados, diga conmigo, todos los días con Dios. Nosotros no podemos un día andar tomados de la mano de Dios y otro día en las tinieblas, en la oscuridad. No. Tenemos que andar permanentemente, tenemos que mantenernos en el camino de la luz. Y de eso nos está hablando el libro de Juan, primera de Juan. En el primer capítulo tocamos cómo es que podemos mantener esa relación. Cómo es que podemos vivir en la luz. Cómo es que podemos vivir en la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que todos los días podemos vivir en la presencia de Dios? Lo podemos hacer. ¿Depende de Dios? Depende de nosotros. ¿Qué decisiones estamos tomando? En el capítulo 2, cuando entramos al capítulo 2, el Señor se mostró de una faceta que para nosotros es fundamental. Y nos dijo: el que se mantenga en el camino de la luz, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Es decir, que en ese camino de la luz, nosotros podemos contar con un abogado, que es Jesucristo. No estamos desamparados. Y no solamente que es nuestro abogado, sino que es nuestro defensor. De manera pues que si tú tienes algún problema, tienes alguna dificultad, alguna lucha, no te preocupes, que Dios pelea por nosotros. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Decíamos que esa palabra abogado viene de un vocablo griego que es la palabra paracleto. Y esa palabra paracleto es la misma que se utilizó cuando Jesús dijo que se iba, pero que nos dejaba al paracleto, al Espíritu Santo. Y quiere decir nuestro ayudador. Entonces nosotros contamos, decíamos la semana anterior, solamente estoy haciendo un pequeño resumen para entrar en el contexto, para ya entrar en el texto de hoy. Y decíamos que nosotros tenemos una ventaja, y es que tenemos un defensor aquí en la tierra, un paracleto, una persona que nos asesora, que nos ayuda, que nos orienta, que nos guía, que no estamos solos, que no estamos huérfanos, que es el Espíritu Santo. Pero ¿quién tiene el Espíritu Santo? Aquellos que hemos nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, el Señor le otorga como una dádiva, como un anticipo, como unas arras al Espíritu Santo, y Él mora en nosotros. ¿Cuándo se va el Espíritu Santo? Nunca. Va a estar siempre con nosotros. Pasa que cuando fallamos, cuando andamos en el camino de oscuridad, el Espíritu Santo ¿qué? Se entristece. Lo dejamos arrinconado, no le prestamos atención y no puede operar para hacer todo lo que Dios tiene planeado con nosotros. Entonces decíamos que teníamos no solamente un intercesor aquí en la tierra, un asesor, un abogado, uno que está con nosotros, sino que en el cielo también tenemos al gran intercesor que se llama Cristo Jesús. Y abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que cuando fallamos va el enemigo y nos acusa, pero apenas nos va a acusar, ahí está el abogado. Un momentico, yo pagué por ellos. Por ese pecado también yo pagué. Y tenemos a alguien que nos respalda. Un abogado y un respaldo. ¿Pero para quiénes? ¿Para todos? Los que andamos en el camino de la luz. El que anda en oscuridad tiene que defenderse solito porque no tiene su abogado. Jesús es luz y Él anda en el camino de la luz. Vamos a entrar en el capítulo 2. Todo esto viene desde el contexto que comenzó en 1 Juan 1:5, cuando la Biblia dice que este es el mensaje. Esta es una carta que es para la iglesia, entre otras, ¿no? La semana pasada nos dio una palabra tierna, dijo: hijitos míos. Es un Dios hablándonos a nosotros de una forma cariñosa, afectiva, hijitos míos. Definíamos esa palabra en el original y quiere decir mis niños pequeños. Me fascina cómo Dios nos trata, como esos consentidos, esos niños pequeños. Ese Padre que quiere darnos lo mejor, pero que nosotros a veces somos renuentes, a veces somos esquivos, a veces preferimos las migajas que el mundo nos da en lugar de acogernos a los brazos del Señor, que tiene todo para nosotros. Pero que si en algún momento le hemos fallado, si alguien de los que están aquí o escuchan le ha fallado a Dios, podemos volver al Padre. Decíamos como aquel hijo pródigo de Lucas 15, que está en una posilga
Y que cuando se da cuenta dice, pero yo en qué estoy, mire, hasta dónde he llegado, a dónde he caído. Pero vuelve en sí, no se queda en la posilga, vuelve en sí, dice, voy a ir donde el Padre. ¿Por qué él vuelve en el Padre? Porque él entiende que es hijo y que no es un cerdo para estar en una posilga. Que no es un cerdo para estar ahí en el mudar. Y debemos entender eso, que somos hijos. Y que cuando vamos al Padre, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad y restaurarnos y volvernos a colocar en la posición. Y cuando Juan nos dice en el primer capítulo 1, verso 5, este es el mensaje, este es evangelio de la gracia que muchas veces no logramos captar, muchas veces no logramos entender de cómo Dios toma a un pecador que va rumbo al infierno, rumbo a la condenación y lo saca de allá y lo lleva al camino de la luz y lo inserta en la familia de él y lo hace heredero y coheredero. Ese es un evangelio de la gracia. Es ese Dios que no tiene ningún reparo, que por más que tú le hayas fallado, por más que tú te hayas equivocado, pero que si pones la fe en Él y entregas tu vida a Él, te arrepientes de tus pecados, te saca de ese camino al infierno y te lleva a la familia de Él y te pone como heredero. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es un Jesús, es un Dios grande y maravilloso. Y en el versículo 3 dice la escritura, primera de Juan, entrando ya, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos, diga conmigo, sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, hay una manera de saber que nosotros verdaderamente le conocemos. Es muy fácil para mí preguntarles ahorita, ¿cuántos conocen a Dios? Y seguramente que muchos dirían amén, muchos levantarían la mano. Pero escuche lo que dice la Biblia, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Dígale que está a su lado, ¿tú conoces a Dios? Pregúntale, ¿tú conoces a Dios? Y vamos a mirar, porque es que una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer de Dios. Podemos conocer de Dios. En la Biblia podemos conocer de Dios. Cuando vemos las maravillas que han sido creadas, podemos conocer de Dios. Pero una cosa es ese conocimiento intelectual y otra cosa es el conocimiento personal. ¿Tú tienes una relación con Él? ¿Tú puedes decir, yo le conozco a Él? Entonces se puede saber si tú le conoces. ¿Cómo tú puedes autoexaminarte hoy, hacer una introspección y mirar si verdaderamente tú conoces a Dios? Porque puede llevar muchos años en la vida cristiana, pero tal vez no lo conozcas. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 7, muchos en aquel día me dirán que, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre una cantidad de cosas. Y Dios, ¿qué le dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Wow, eso es triste. Y quiero decirles que muchos de los que se dicen llamar cristianos van a terminar su carrera engañados, creyendo que conocían a Dios cuando no lo conocieron. Y ese día va a ser el día de las grandes sorpresas. Pero hoy tenemos la oportunidad de revisar nuestra vida para enderezar nuestro camino si es que vamos mal. O seguir adelante y decir, voy por buen camino y tengo que seguir avanzando, aunque vengan problemas, luchas, dificultades, aunque todo se venga encima, no importa. Pero yo conozco a Dios y si yo conozco a Dios, ya estoy ganado. Dice la escritura, en esto sabemos que conocemos a Dios. Y dice la palabra, si guardamos sus mandamientos. Wow. Entonces una persona que verdaderamente conoce a Dios es una persona que ¿qué? Que guarda sus mandamientos. Que guarda sus mandamientos. Ahora la gran pregunta es, ¿cuáles mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? ¿De qué mandamientos hace referencia? ¿Cuáles son los mandamientos? Escúcheme. Hay unos mandamientos que son los 10 mandamientos que Dios le dejó a un pueblo en un momento específico, una nación, porque estaban descarriados, porque se iban a perder, y le dejó unas leyes. Pero aquí Juan no está hablando de esos mandamientos legales. Estaba hablando de los mandamientos que Dios le dejó a su familia, a la iglesia. Escuchen por favor. Es aquí los mandamientos de la relación de la iglesia con el Padre. Esos mandamientos que Dios quiere que nosotros tengamos y los consideremos todo el tiempo. La pregunta es, ¿tú tienes la certeza? La palabra certeza es conocimiento claro y específico. Es decir, tú hoy puedes tener la certeza de la vida eterna. De eso se trata. Porque si tú no tienes la certeza de la vida eterna, como les digo muchas veces, tú no sabes cuándo sea tu último día. Tú no sabes si recuestas tu cabeza esta noche y es tu último día y tienes la certeza que te vas para el cielo. Tienes la certeza de
de la vida eterna, de la salvación. Algunos la tienen en forma teórica, pero Dios nos muestra que nosotros como hijos podemos saber eso. Aquellos que conformamos la familia de Dios, porque Dios nos dejó unos mandamientos. Y esos mandamientos, Juan está hablando de un asunto familiar, es decir, de Dios con su familia, Dios con la iglesia, Dios aquellos que dice Juan 1:12, ¿qué? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Mandamientos para la familia de Dios. No los mandamientos, escuchen, porque aquellos mandamientos fueron dados para aquellas personas, y esos mandamientos no eran para los salvos, era para que se ajustaran y pudieran llegar a la tierra de la bendición. Pero los mandamientos que Dios nos da han sido para aquellos que ya somos salvos, que somos parte de la familia de Dios, que pertenecemos a la familia de Él. Diga que está a su lado, para su propia familia. Diga, mandamientos para sus hijos. ¿Mandamientos para quién? Para sus hijos. Y vale la pena que sepamos cuáles son ellos. Hay algún acercamiento en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Cuando el Señor, por ejemplo, le dice a su familia, a sus hijos, sobrellevar la carga los unos con los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cumplir qué? La ley de Cristo. Es decir, hay una ley que el Señor dejó para su familia. Tenemos que entender eso. ¿Cuáles son esos mandamientos que Jesús está esperando de nosotros? ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor anhela que nosotros comencemos a caminar y comencemos a vivir? En 1 Tesalonicenses, en el último capítulo, para tener ahí esto fue tema de la semana anterior, pero solamente introducción. En el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, por lo menos encontramos 22 mandamientos para la familia de Dios. 22 mandamientos. Uno de ellos dice, estad siempre ¿qué? Gozosos. Muy bien. ¿Estad siempre qué? Gozosos. Es una orden, es un imperativo, que en la familia de Dios, una de las cosas en las cuales debe primar, diga conmigo, es el gozo. ¿Por qué el gozo? ¿Por qué nosotros como familia de Dios podemos estar gozosos? Debemos estar gozosos. Dios nos demanda que estemos gozosos. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Dios que es grande y poderoso. Dos cosas vimos en el discipulado el martes anterior. ¿Por qué podemos estar tranquilos? ¿Por qué podemos estar gozosos? Número uno, diga conmigo, porque Dios conoce mis necesidades. ¿Dios qué? Conoce mis necesidades. Estuvimos estudiando algo interesante, que si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto más va a tener cuidado de nosotros? Entonces vivimos gozosos y tranquilos, porque a pesar que tengamos alguna fugia, algún problema, alguna dificultad, Dios conoce mi necesidad. Y no solamente que conoce mi necesidad, sino que Él puede y quiere suplir nuestras necesidades. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Nosotros, había una gráfica por ahí que estudiábamos. ¿Quién de nosotros como padre, si nuestra hija, nuestro hijo nos pide un pan, le vamos a dar una piedra? No. Nosotros hacemos el esfuerzo, en la medida de lo posible, de darle lo mejor a nuestros hijos. Muchas veces le queremos dar, pero no podemos. Estamos limitados económicamente por alguna razón. Pero quiero que tengamos en cuenta que cuando hacemos parte de la familia de Dios, tenemos un Padre que no solamente puede darnos lo que queramos, lo que necesitemos de acuerdo a su voluntad, sino que también quiere y puede. Diga conmigo, quiere y puede. Ahora, no es lo que nosotros queramos, no. Porque Dios siempre nos va a dar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que nos convenga. Si hay algo que nos va a hacer daño, Dios va a frenar. Y no, pero ¿por qué? No, es que no nos conviene. Dios no lo va a hacer, porque Él nos ama. Ay, pero ¿por qué esa persona, Dios? Es que yo quería a esa persona. Y dice, no, no te conviene esa persona. Es que yo tengo a alguien que te ama, que te honra, que te respeta, que te cuide. Pero es que yo quiero que... No, yo tengo a alguien mejor para ti en el tiempo de Él. Entonces, número uno, podemos estar gozosos porque tenemos un Dios que conoce nuestras necesidades. Y número dos, ¿qué dijimos? Porque Él ha prometido estar con nosotros siempre y que nunca nos va a abandonar. Esa es clase de los que vinieron el día martes. Nunca nos va a abandonar.
Tenemos un Dios que nunca nos va a abandonar. Dígale que está a su lado, abrácelo por favor. Dile, no te preocupes, tú tienes un Dios que nunca te va a abandonar. Los demás nos pueden abandonar, los demás nos pueden dejar, pero tenemos un Padre amoroso que siempre va a estar con nosotros. Y estas dos razones, para no contar más, estas dos razones son suficientes para que siempre andemos gozosos. Si no andamos gozosos es porque no conocemos a ese Padre, o porque no somos de la familia. Y como no somos de la familia, pues andamos huérfanos, andamos a la deriva como unas veletas por ahí. A ver, ¿para dónde vamos? Por eso Dios nos invita a ser parte de la familia de Él. Y para eso necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, apartarnos de los pecados y entrar a la familia de Dios. Y Él nos hace coherederos de todas sus promesas. También Dios nos dice que oremos sin cesar. Está ahí entre 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Orad sin cesar. Es otro mandato, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios. Cuando nosotros oramos, estamos demostrando que dependemos de Él, que no podemos en nuestras fuerzas, que precisamos de su ayuda. Señor, estoy en esta dificultad, estoy en esto, estoy en lo otro, por favor, ayúdame. Y estamos todo el tiempo orar sin cesar. También dentro de los mandatos dice en el versículo 19, esto es simplemente un resumen, dice que no apaguemos al Espíritu. ¿No qué? No apaguemos el Espíritu. El Espíritu, ya dijimos, es nuestro asesor, nuestro consejero, y el Espíritu dice, no hagas esto, no tienes que hablar de esta manera, no entres a ese lugar, no mires esto. Y entonces el Espíritu nos dice, y nosotros decimos, no me interesa, yo lo voy a hacer. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Estamos apagando al Espíritu Santo. Estamos diciendo, no me interesa. Y uno de los mandatos es que nosotros debemos ¿qué? Apagar al Espíritu Santo. Eso es obedecer sus mandamientos. Hay muchos más. Y de eso se trata cuando venimos a la iglesia, es a conocer los mandamientos de Dios para caminar en ellos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. La pregunta es, ¿tú obedeces los mandatos de Dios? Porque lo más importante en la vida es conocer a Dios. Pero no una forma teórica, sino, diga conmigo, una experiencia personal. Y cuando tú tienes esa experiencia, miren, nosotros podemos fingir, podemos engañar, podemos simular que conocemos a Dios. De hecho, cuando la gente puede entrar a un lugar, a una iglesia, los demás dicen, ya conoce a Dios porque entró a una iglesia. Pero aquí puede haber personas que están sentadas pero que no conocen a Dios. Porque tú puedes fingir, tú puedes engañar, pero tu corazón dice, tú no conoces a Dios. ¿Y sabe por qué te dice? Porque Él mismo te dice, tú no estás obedeciendo los mandamientos. Tú tienes odio, tú tienes rencor, tú tienes amargura. Cuando Dios dice que debemos perdonar y no perdonamos, ¿estamos qué? Desobedeciendo. Y eso es pecado. Si alguien dice, no, yo sí cumplo todo. Bueno, Santiago dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Como pecado. Entonces definíamos dos tipos de pecados. Un pecado es de comisión, de lo que yo cometo, de lo que yo hago. Y otro pecado, diga conmigo, es pecado de omisión, de lo que tengo que hacer y no hago. Lo que tengo que ¿qué? Que hacer y no hago. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos que tenemos que hacer y no hacemos? Entonces, ambos grupos de pecados están al mismo nivel. Es pecado delante de Dios. Sigamos, por favor, versículo 4, 1 Juan 2. El que dice, habla, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Es mentiroso. Y a mí me impacta porque Juan aquí nos está hablando de una forma, un lenguaje muy franco, un lenguaje muy sincero, un lenguaje muy directo. Y Dios te trajo para hablar aquí directamente. Dios no te trajo para decir que te va a prosperar y que te va a hacer multimillonaria y que te va a arreglar todos los problemas, que va a pagar tus deudas, que vas a conseguir el mejor marido. No. Primero Dios quiere arreglar la relación tuya con Él. Por eso nos habla de frente. Y por eso algunos se incomodan. Pero pues no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú lleves una palabra de parte de Dios, para que Dios pueda hacer un trabajo en tu vida a través de esa palabra.
Dice la Escritura, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Diga el que está a su lado, la desobediencia a Cristo es una prueba que no le conoces. ¿Me están entendiendo? Es lo que dice la Biblia. El que desobedece los mandamientos de Dios está demostrando que no conoce a Dios. Porque la desobediencia a Cristo equivale a un mentiroso. A un mentiroso. En otras palabras, por favor, revísate. Si nosotros decimos que conocemos a Dios y no obedecemos sus mandamientos, diga conmigo, estoy llevando una vida de mentira. ¿Una vida de qué? De mentira. Y yo quiero que nos revisemos, yo también me incluyo. No te ofendas, por favor, yo también. Esta palabra primero pega en mi corazón. Yo puedo estar acá, aparentemente muy bien, pero quizás delante de Dios tengo una vida de mentira. Y tengo que revisarme. Le dije al Señor, gracias por esta palabra, porque me permite revisarme antes de, porque ya cuando estemos delante de Él ya no hay tiempo de solucionar nada. Es ahora cuando tenemos que mirar si tenemos una vida genuina, sincera, o estoy llevando una vida de mentira, de fingimiento, de apariencia, una vida de hipocresía, que aparento que conozco a Dios, pero con mi forma de ser, con mi desobediencia a lo que Él dice, a lo que Él me dice, por omitir lo que tengo que hacer, estoy simplemente llevando una vida de mentira. Y si estoy llevando una vida de mentira, tengo que hacer una corrección, hacer un viraje en mi vida, examinarme. Como dice Isaías capítulo 1, que nos pongamos a cuentas con Él. Y ese es el mensaje. Dígale que está a su lado, que nos pongamos a cuentas con Él. Pongámonos a cuentas. Hoy Dios te ha traído para eso, para que salgamos reflexionando en esta palabra. Digamos, quizás yo soy aquella mujer o aquel hombre que estoy llevando una vida de mentira, pero no quiero seguir ahí. Porque ¿quién es el padre de toda mentira? Él es el padre de toda mentira. Él quiere que tengamos esa vida de hipocresía. Él no tiene ningún problema que tú entres a la iglesia, para nada. Él no se molesta mientras tú no obedezcas la palabra. Es como una marioneta que te suelta la pita para que vengas acá, pero después vuelve y te la toma. Porque Él no tiene problema que se conecte aquí a escuchar un mensaje, no tiene problema. Pero cuando ya una persona no solamente que escucha la palabra, sino que dice, wow, tengo que tomar una decisión, ahí ya se preocupa. Ahí ya es una amenaza latente para las tinieblas. Porque tú dices, voy a obedecer, pase lo que pase, me eche a todo el mundo encima, no me interesa, simplemente quiero agradarle a Dios. Ahí ya te conviertes en una amenaza. Pero cuando viene el ataque del enemigo, tú tienes un defensor, tienes un abogado, Él pelea por ti. Tú no estás sola, tú no estás solo, no te asustes. El enemigo dice, no, cuando más se meten con Dios, vienen todos los problemas. Mentira del diablo. Porque Él sabe que cuando un hombre, cuando una mujer se mete verdaderamente con Dios, ¡wow!, tiene un defensor. Tiene aquel que vence cualquier gigante que se te levante. Hasta el momento Él no ha perdido una sola batalla y no va a perder la batalla con tu vida. Si tú te decides, dale ese aplauso al Señor, si tú te decides buscarle a Él. Pero se necesitan personas radicales que digan, ya no más jugar con el pecado, ya no más tener una vida de mentiras, de fingir, de aquietar mi conciencia porque vine el domingo a la iglesia y el resto de semana ¿qué? De eso no se trata la vida cristiana. Y no creas que porque tú estás acá, que porque tú ayudas, tú das tu diezmo, tú contribuyes, entonces no, estás bien delante de Dios. Dios dice, no, a mí eso no me interesa, porque lo que más me interesa es tu obediencia. Eso es lo que más le interesa a Dios. No podemos sobornar a Dios de vivir de cualquier manera y como doy algo, como ayudo en la iglesia, como sirvo, entonces ya Dios me perdona. No, un momentico. Dios quiere vidas cambiadas, vidas diferentes, vidas diáfanas, vidas transparentes. No es unos aquí y otros afuera viviendo de una manera diferente. Sigamos. Sabemos que le conocemos porque obedecemos ¿qué? Sus mandamientos. Los mandamientos que Cristo le dejó a la iglesia. Por eso es que algunas personas, en lugar de vivir gozosas, viven, como dice Hechos 8:23, en hiel de amargura.
y en prisión de maldad. Viven amargados a toda hora, enojones a toda hora, con cara de limón a toda hora, porque están mal con Dios, porque su pecado no los deja. Porque tal vez se divirtieron un momentico, pero después viene esa hiel de amargura, porque saben que hay un Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo, y están en una prisión, como dice la Escritura, una prisión de maldad. Y su jaula puede ser muy dorada. Es que estoy tan feliz, es que la paso tan bueno. Sí, pero es una jaula de maldad. Y cuando tú tomes la decisión de abandonar esa jaula e ir a los brazos del Señor, tu vida va a cambiar. De lo contrario, no va a pasar nada. Y yo quiero decirles acá, pues si no se lo digo yo, si no lo decimos en la iglesia, ¿en dónde más? Pero no porque no te quiera, al contrario, te quiero mucho. Y por lo que deseo es que tú seas salva, tú seas salvo. Te puedas arrepentir de tu pecado, puedas buscar a Dios genuinamente, una vida sincera, no vida de apariencia. A mí no me interesa simpatizar con ustedes, y si les caigo bien, qué bendición, y si no, no importa. Pero lo más importante es que cuando yo salgo de acá digo, Señor, gracias porque dije tu verdad y punto. Si alguien se molestó y se incomodó y no vuelve, el problema es de ellos, pero yo estoy tranquilo contigo porque lo que me dijiste que dijera, lo dije. Y no decir palabras para aquietarle su conciencia, para consentirle su pecado y para que después allá en la eternidad diga, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué no me advirtió? ¿Por qué me enseñó a prosperar, a hacer dinero, pero nunca me dijo que estaba viviendo en pecado? Es mejor ahora. Diga que está a su lado. Es mejor ahora. Sigamos, por favor. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, ¿el que qué? Guarda su palabra. En otras palabras, el que obedece, en este verdaderamente, estoy en el verso 5 de 1 de Juan 2, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Hay una diferencia entre los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. Escúcheme. Si bien es cierto, los mandamientos están en la palabra de Dios, la palabra de Dios no son solamente mandamientos. ¿Me hago entender? En la palabra de Dios hay muchas más cosas. Cuando estudiamos la palabra de Dios, en esencia, ¿para qué la estudiamos? A ver. Para que, en esencia, para conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Sí? Para eso, esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. Para saber qué es lo que Dios anhela para nuestras vidas. Y dentro de esa voluntad de Dios están los mandamientos. Pero tenemos que ir mucho más allá. Porque en la palabra de Dios está la revelación, es el pensamiento de Dios. Les he dicho que la Biblia es el pensamiento, lo que Dios pensó quedó escrito ahí. Y cuando yo estudio la palabra estoy conociendo el pensamiento de Dios. Estoy conociendo la revelación completa de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios no quiere? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Juan dijo en el capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros le amamos, ¿qué debemos hacer? Es decir, que cuando yo no le obedezco, ¿qué estoy demostrando? Miremos cuántos tenemos hijos. Cuando nosotros le decimos algo a nuestro hijo o a nuestra hija, y nuestra hija corre a hacernos caso, ¿cómo nos sentimos? A ver, ¿cómo se sienten ustedes? Bien, honrados, contentos, felices, qué bueno, hijo. Nos sentimos dichosos. ¿Cómo nos sentimos cuando le decimos algo a nuestro hijo o nuestra hija y hace lo opuesto? No hace caso. ¿Cómo nos sentimos? Tristes, defraudados. Cuando nuestro hijo nos hace caso y por alguna razón necesita algo y viene donde el papá, viene donde la mamá, papá, mira, es que necesito eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Hacer todo lo posible para suplir su necesidad. Y cuando le damos a él, ¿lo damos con buen gusto o no? Claro. ¿Ustedes se imaginan Dios? Que es mucho mejor que nosotros. No hay comparación. Cuando Él ve que su hija es obediente, que su hijo es obediente y tiene alguna necesidad, ¿será que Dios no acude para ayudarle? ¿Será que Dios dice que no se perfecciona el amor? O sea, lo mejor Dios tiene para sus hijos.
Pero muchas veces entristece cuando nos ve que nosotros estamos detrás de un plato de lentejas, de las boronas, de las obras, en lugar de venir a buscar de Él sus manjares que tiene. Ningún padre quiere hacerle daño a sus hijos, menos Dios. Y Dios nos deja los mandamientos, deja las promesas, nos permite conocer su voluntad para que le obedezcamos. Pero tiene un ingrediente fundamental ahí todo esto. ¿Cuál será el ingrediente fundamental para obedecer? ¿Cuál será? Cuando su hijo le está obedeciendo, ¿qué está demostrando? La palabra clave: amor. Decimos que amamos a Dios, y la manera de mostrar que amamos a Dios es cuando le obedecemos. Cuando no le obedecemos, no sé si me estoy haciendo entender, cuando no le obedecemos, ¿qué estamos demostrando? Que no amamos a Dios. Por eso es que Él dice, el que dice y no lo hace, es un mentiroso. La manera de yo decir, yo amo a Dios, es porque le obedezco. Entonces yo trato de hacer, escuche que aquí la palabra clave, trato de hacer en mi vida todo lo que sea agradable ante los ojos de Dios, porque lo amo. ¿Es así o no? Si yo amo a una persona, trato de no ofenderla, trato de no herirla, trato de hacer lo mejor, de dar más de lo que ella anhela, lo que ella desea, porque la amo y quiero demostrarle que la amo. Cuando yo demuestro a mi esposa que la amo, no es porque me toque como esposo vale, no, yo le doy, solamente le doy en el cumpleaños, no, cuando yo tenga la oportunidad le doy porque la amo. ¿Han tenido la oportunidad de pronto, si conocen, cuando demandan a los papás por incumplimiento, por alimentos y lo demás, le fijan unas cuotas y tienen que dar un vestuario, no sé, 2 o 3 veces en el año? ¿Cuántas veces son? 2. Bueno. Y ellos lo dan porque les toca por la ley. Pero si ese hombre amara a ese hijo, no tendría que fijarle una cuota. Él le da mucho más. Y no son 2, 3 veces, Él le da todas las veces que pueda porque ama a ese hijo y no está condicionado a una ley. Escúcheme, nosotros como hijos de Dios debiésemos ser así con Dios. No es porque me vean, no es porque digan, no es porque me echen sátiras o no me echen. No, es porque lo amo tanto, Dios, que no te quiero fallar. Y esa es la relación que debemos tener con Él. Él se quiere mostrar como el Padre, que nosotros lo que hagamos sea porque le agrada a Él. Y antes, amados y amadas, antes de hacer algo, nosotros pensáramos un segundito y dijésemos, esto será que le agrada a Dios. Esto le agradará a Dios. Y si esto es agradable para Dios, hagámoslo. No, esto que le va a agradar a Dios, no lo hagamos. La vida nuestra, el objetivo nuestro sería siempre caminar haciendo las cosas agradables para Dios. Dice la Biblia en algunos de los pasajes que todo lo que lo hagamos para Él. Si los demás no se dan cuenta, no importa, pero yo lo estoy haciendo. Dígale que está a su lado, lo estoy haciendo porque quiero agradarle a Dios. Abrácelo, dígale, el genuino hijo de Dios quiere agradar al Padre en todo. Repítalo, el verdadero, el genuino hijo de Dios quiere agradar al Padre en todo, sin límites. Y no importa lo que otros digan, no importa que se eche la gente en contra, no me importa, yo quiero agradarle al Padre. Ay, pero se volvió un fanático, se volvió una fanática. No, una cosa es fanatismo, otra cosa es que yo quiera vivir de una vida agradable para con Dios. Cuando tú tienes una vida agradable para con Dios, no te preocupes, que tiene un Padre amoroso que te hará cosas que ni siquiera te has imaginado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, dice la Escritura, ama mi palabra. Si usted realmente ama a Dios, es un deleite obedecer sus mandamientos. Es un deleite buscar a Dios. Yo voy a la iglesia no porque toca, es que el domingo, es que hay que ir a la iglesia, ay, qué pereza. No, es porque yo quiero estar ahí, porque quiero adorar a Dios, porque quiero darle gracias. Hace una semana maravillosa, Señor, gracias. O he tenido problemas, dificultades, gracias, Señor, aquí estoy para alabarte, para exaltarte, para entregar todas mis cargas. Quiero escuchar tu palabra, porque quiero que mi Padre me hable, porque no estoy sola, no estoy solo. Hay un Padre que está pendiente de mí porque me ama. Algunos pasan por la disciplina, siéntanse felices, porque si Dios te está disciplinando es porque eres hijo. Si tú haces lo que pasa y haces lo que sea y no pasa nada en tu vida, preocúpate, porque entonces dice la Escritura que eres un bastardo, no eres hijo de Dios. Yo hago lo que sea y no me pasa nada. Ten mucho cuidado.
Entre más ando mal, mejor me va. Ten mucho cuidado. No eres un hijo de Dios, no eres una hija de Dios. Yo no volví a la iglesia y me va mejor. Ten mucho cuidado. Porque el que él ama, lo disciplina. Y no confundas, porque algo dice, es la disciplina de Dios. No, no todo es disciplina de Dios. Muchas veces son consecuencias de tu desobediencia. Entonces estás pasando una prueba por consecuencia de tu desobediencia y no es la disciplina de Dios. Diga que está a su lado. Dios al que ama, disciplina. Y el amor de Dios se manifiesta plenamente. ¡Wow! Esa palabra, yo creo que vivamos, o sea, si no te llevaran nada más sino una palabra, no importa lo que sea, voy a caminar en la luz, voy a obedecerle a Dios porque quiero que el amor de Dios se manifieste en mi vida. ¿Cuántos quieren ver el amor de Dios manifestado en sus vidas? Y Dios lo quiere hacer. Dios quiere marcar una diferencia entre su pueblo y los demás. Este es un tiempo donde Dios se quiere manifestar. En los tiempos de crisis es donde Dios se hace más experto en bendecir a su pueblo. ¿Para qué? Para que levanten esa bandera, ese Jehová Nisi, ese estandarte de victoria. Y tú puedes venir hoy con problemas, con dificultades. ¿Y qué hacemos? Nos refugiamos en Dios y esto que aparentemente es un problema se va a convertir en tu mayor victoria. ¿Cuánto lo pueden creer? Ese aplauso al Señor. Tu mayor victoria. Mientras otros dicen, qué desgracia, es lo peor que me ha pasado, los hijos de Dios dicen, aquí se está gestando una gran bendición para mi vida. En esas pruebas Dios hace cosas que ni siquiera te has imaginado. Detrás de esa nube oscura de problemas, de dificultades que tú no ves la salida, ahí hay un gran amanecer que se aproxima. Hay una gran bendición. Por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre gozosos. ¿Siempre qué? Gozosos. Porque está la prueba, es el momento más duro, más difícil. Tú estás gozoso porque viene una bendición grande para tu vida. Y aquellos que se burlan, que te critican, que te hablan cosas, mañana quedarán enmudecidos viendo la gloria de Dios sobre tu vida. Aquellos que no daban un peso por ti, dicen, wow, eso es lo que Dios quiere. Porque lo vil, de lo menospreciado, el Señor ¿qué hace? Levanta. ¿Para avergonzar a quién? A los necios, a los sabios. No, ¿qué vamos a buscar de Dios? Eso hay que trabajar. No estoy diciendo que trabajemos. Estoy diciendo que hay que darle el primer lugar a Dios siempre. Porque todo lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Mateo 6:33. Busca primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dígale que está a su lado, porque tenemos un Dios que se complace en bendecir a su pueblo. ¿Tú tienes la certeza de estar caminando en ese respaldo de Dios? Versículo 6, primera de Juan 2:6. El que dice, una vez más, dice que permanece en él, ¿qué dice la palabra? Debe andar como él anduvo, punto. No, yo soy cristiano. Bueno, ande como un cristiano. Actúe como un cristiano. O si no, quites ese adjetivo de cristiano. Es que yo sigo a Cristo. Ande como él anduvo. Obvio, no podemos estar al nivel de Jesús. No podemos. No podemos, pero por lo menos que Dios vea la intención. ¿Vea qué? La intención. Una cosa es la atención que Dios está llamándonos hoy, nos está llamando la atención a todos. Es como un botón que está ahí. Dice, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Y yo puedo decir, sí, estoy en estas alertas, en estos peligros, pero de nada sirve. Si tú tienes una máquina y está ahí el botón para activar, y tú dices, sí, yo sé que si oprimo ese botón voy a activar la máquina. Y de nada sirve que tú sepas eso. Tú tienes que, ¿qué? Activarla. Entonces esa activación se llama la intención. Y en esa intención podemos fallar, nos podemos caer. Yo quiero agradarle a Dios, yo quiero dejar esto, quiero dejar lo otro. Sí, voy a vivir para Él. Ya tiene la intención, Dios conoce tu intención, Dios conoce tu pensamiento. Y tú tienes esa intención, Dios lo sabe. Dice, Él tiene la intención, de corazón lo quiere hacer. Y en esa intención que tú comienzas a caminar, te caes. Pero Dios está contigo, no te preocupes, vamos. Yo veo tu intención. Es que hay algunos que no tienen ni siquiera intención de cambiar. ¿Han visto gente así? Ya estoy mal, ya, yo sigo así. Ahí no va a pasar nada. Toma decisiones. Versículo 7. Hermanos,
No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí la palabra clave es principio. ¿A qué principio está hablando Juan? ¿A qué hace referencia? Al principio de la encarnación, cuando Jesús se hizo hombre y nació en Belén. Y él comenzó su ministerio. Dentro de su ministerio él se reunía con grupos. Y él se reunía con sus discípulos para dejarles sus mandamientos, para dejarles sus principios. Por ahí lo encontramos en Juan capítulo 13, verso 34. Jesús con sus discípulos, palabras de él. Él le demandaba un principio, y creo que es el principio que debe regir absolutamente todo. Y cuando no caminamos en ese principio, todo lo demás se derrumba. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 13. Habló de todo lo importante, pero algo que tiene que predominar en nuestra vida, que se llama ¿qué? El amor. Si no hay amor, no hay nada. Somos como címbalos que resonamos, que hacemos bulla. Yo te amo, pero él está siendo infiel. Cuando tú dices que amas a tu esposa, a los hombres, que amas a tu esposa y le eres infiel, no la amas verdaderamente. Porque si la amaras, no la harías sufrir. Si la amaras verdaderamente, tú estarías siempre buscando lo mejor para ella, que estuviera feliz, tranquila, satisfecha, respaldada, segura. Tú no abandonarías a tu esposa, tú no abandonarías a tus hijos, porque los ama de verdad. Es que del dicho al hecho, ¿qué? Hay mucho trecho. Y cumple lo mismo. Tú dices, pero tu demostración, tus hechos, hablan lo contrario. Y aquí Jesús le da una lección. Escuche lo que dice el verso 34 de Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es la preeminencia, es lo más importante. Le dice, muchachos, miren, yo les voy a dar este mandamiento, que es el detonador, que es el secreto para que todo te salga bien. Ámense los unos a los otros. Llenen su corazón de amor. Quiten todo resentimiento, quiten toda amargura, quiten toda tristeza. Llénense de amor, ámense los unos a los otros. Como yo los he amado a ustedes. Ustedes han visto que yo los he amado. Yo he dado todo por ustedes y voy a dar más. Voy a dar hasta mi última gota de sangre por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dentro del resumen de lo que es Dios, además que Dios es luz, Dios es ¿qué? Amor. Él es amor. Por eso lo que Él nos demanda es que lo conozcamos, porque cuando lo conocemos a Él nos llenamos de amor. Y si tenemos amor, no importa lo que esté pasando, vamos a poder salir adelante, porque el amor todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo. Estamos en función de ayudar a los demás, de amar a los demás. Porque si yo amo tanto a mis hijos, no me gasto un solo peso en una cerveza, en un aguardiente, porque los amo tanto que prefiero la lonchera de mis hijos que complacer a mis amigos. Los amo tanto. Amo tanto al prójimo que no le robo, que no le quito, que no le miento, porque lo amo. Por eso Jesús resume todos los mandamientos en dos: amad primeramente a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amor. Y mire lo que sigue diciendo, por favor. Juan capítulo 15, verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardamos los mandamientos, permanecemos en el amor de Dios. Es decir, tú y yo obedecemos los mandamientos y nos mantenemos en el amor de Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Amados, mira, podemos tener problemas, dificultades, pero el mayor gozo que uno puede sentir es saber que está bien con Dios. Es saber que va caminando de la mano con Él. Y a ti te pueden dejar sola, te pueden dejar solo, puedes tener una cantidad de problemas, pero si tú sabes que estás tomado de la mano de Dios, Dios y tú son mayoría. ¿Es así o no? Y estamos gozosos. Por eso dice, permanezcan para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nos vamos con esta palabra. Vamos a vivir esa palabra de amor. Es un antiguo mandamiento. Es lo que Jesús le enseñó a los discípulos y lo que nos enseña hoy. Termina diciendo el verso 8 de 1 de Juan 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Escuche lo que dice, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera que ya alumbra. ¿Qué es esto? Que en la medida que estudiamos la palabra, en la medida que venimos a recibir su palabra, la luz de Dios nos va iluminando. Y entonces escúcheme por favor antes de irnos. Entonces las tinieblas que estaban en nosotros van desapareciendo y la luz, dice aquí la escritura, y la luz verdadera ya alumbra. El venir a este encuentro hoy tiene que marcar tu vida. Porque esas tinieblas que estaban en tu corazón a través de la luz de la palabra tienen que irse disipando. Y cuando ustedes y yo salgamos a contactarnos con las demás personas, a relacionarnos con los demás, ellos tienen que notar que la luz de Dios vino a tu vida y que esas tinieblas están siendo quitadas y que ahora alumbra la verdadera luz. Ustedes recuerdan cuando Moisés se encontró con el Señor, cuando bajó Moisés de ese encuentro con el Señor, ¿cómo estaba su rostro? Resplandeciente. Eso tenemos que mostrar, que estuvimos con el Señor, que conocemos al Señor y que ese amor de Dios ha venido a nuestra vida y tenemos que salir a alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. Pero no se trata que tú te metas a hacer lo mismo que ellos hacen. Se trata de que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Esa luz verdadera, dice aquí la escritura, alumbra. Diga que está a su lado, nosotros somos luminares. De hecho Dios lo dijo, que somos la ¿qué? La luz del mundo. Pero no es teoría. No es teoría, es que tenemos que mostrar esa luz del mundo. Lo que no podíamos hacer, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Si tú venías hoy con algún resentimiento, para citar algún ejemplo, con alguna amargura, con algún dolor, vas a soltar todo eso y decir, Señor, ya no quiero seguir porque ya entiendo que eso es oscuridad. Quiero salir a brillar con tu luz. Y voy a perdonar a aquel, no porque se lo merezca, sino porque te amo tanto, Dios, que te quiero complacer y te quiero agradar con mi vida. ¿Tú crees que Dios no se agrada cuando te ve hacer algo que Él sabe que para ti era difícil, pero que lo logras hacer? Dios sabe que para ti te cuesta, ejemplo, perdonar a esa persona. Pero cuando tú dices, Señor, la voy a perdonar porque te quiero agradar con mi vida. ¿Sabes qué? Te perdono. ¿Usted cree que Dios se agrada con eso? ¿Usted cree que el amor de Dios no viene en plenitud para tu vida? ¿Tú crees que Dios no te abre puertas? Dios no te va a socorrer lo que tú necesitas cuando ves actitud de un hijo que está caminando en obediencia? Claro, amados. Ese es un gran secreto. Y Dios, quiero decir para terminar, Dios, si te tiene aquí es porque te da una oportunidad de vida. Una oportunidad de vida. Pero esta oportunidad de vida, esta próxima etapa, escúcheme, esta etapa que tú comienzas, este nuevo tiempo que Dios te permite, esta nueva temporada, escúcheme por favor, que Dios te da en tu vida, no es para que sigas viviendo de la misma manera. Es para que este encuentro que has tenido hoy con Dios, a través de su palabra, te lleve a tener cambios y que salgamos a ser diferentes. Que salgamos a vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Aunque los demás se opongan, no importa. Salimos a amar, salimos a entregar lo mejor. Vamos a ser conocidos como las personas que más amamos. Y lo vamos a comenzar a hacer en el laboratorio que es nuestra familia, en el hogar, en el entorno del trabajo. Vamos a ser las personas amorosas. No solamente con los demás, sino que vamos a demostrar que amamos a Dios con una vida que le agrada a Él. ¿De acuerdo? Y entender que a partir de ahora las cosas viejas pasaron, vamos a dejar todo lo que pasó atrás y vamos a comenzar de nuevo. Es una nueva oportunidad. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos estás llevando a ser formados como la familia tuya. Entender que nosotros no somos cristianos programados, que no somos como una computadora, como un ordenador que se programa. Nosotros no somos de esa manera. Lo que nosotros hagamos a partir de ahora lo hacemos desde el corazón. Cuando tú vengas a buscar a Dios, lo haces desde tu corazón, no porque es domingo y hay que venir.
Cuando tú vas a amar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, no lo haces porque te toca, no, es porque tú vas a convertirte en la persona que más ama en esta tierra. Y si habían cosas que no podías hacer, le vas a pedir al Espíritu Santo que te ayude. Él está ahí para asesorarte. Yo entiendo que el amor es una decisión. Y tú puedes decidir amar a Dios. Tú puedes hoy tomar la decisión de decir, Señor, sabe que esta palabra me motiva, esta palabra como que me inspira, Señor, y te voy a buscar con todo mi corazón. Mañana cuando te levantes, vas a tu lugar secreto y vas a buscar a Dios, no porque te toque hacer un devocional, no porque hay que hacerlo, no por costumbre, no. Vas a tener un tiempo muy especial y vas a sentarte delante de Él y le vas a decir con tus propias palabras, no palabras prefabricadas, no palabras que tú dices de costumbre. Vas a hablar con tu corazón y le vas a decir, Padre, gracias, porque a pesar de mis errores y mis equivocaciones, Señor, tú me das una oportunidad de vida. Gracias por este nuevo amanecer, le vas a decir. Hoy quiero entregar toda mi vida en ti, Señor, quiero refugiarme en ti. Quiero mantenerme firme en la fe. He escuchado un mensaje de la vida que te agrada a ti, y esa vida que te agrada es una vida sincera. Perdóname porque he llevado una vida de mentiras. He vivido una vida de fingimientos, de apariencias. Pero realmente yo sé en mi corazón que hay muchas cosas que no estoy haciendo de una forma correcta. Hoy tú me has mostrado, Señor, cómo es que tengo que vivir, cuál es la vida que a ti te agrada, cuál es la voluntad. Y hoy entiendo algo como en resumen. Y es que la voluntad tuya es que yo te ame con todo el corazón. Señor, yo no quiero vivir la vida cristiana como una religión más, porque de hecho tú no viniste a establecer religiones. Tú viniste a establecer relaciones. Y quiero convertirme en el hijo que más te ama, Señor. Y la manera de demostrar que te amo es que quiero ser obediente a tus mandatos, Dios. No quiero ser una persona como programada. Quiero ser una persona que del corazón hace las cosas. Yo quiero ser el esposo que más ama a su esposa, el padre que más ama a sus hijos. Yo quiero convertirme en la persona que demuestra ese amor por la obediencia a ti, Señor amado. No simplemente por vociferar, no simplemente por hablar, no simplemente por dar un discurso. Es que quiero tener una vida cambiada, Señor, para que la gente que está a mi lado, en mi entorno, pueda notar que yo soy diferente, porque el amor tuyo en plenitud viene hacia mi vida, Dios. Estaba afanado, corriendo por tantas cosas. Quería quizás ser el mejor profesional, tener dinero, tener posesiones, bienes, y todo eso puede ser importante. Pero ahora tú me hablas algo, y es que tú quieres que yo te busque primeramente a ti. Y todo lo que siempre corrí, me afané, tú me prometes que me lo harás por añadidura, Señor. Voy a enfocar mi vida a partir de ahora. Yo no sé cuánto tiempo quede más en esta tierra, pero el tiempo que me reste en esta tierra, Señor, voy a buscarte con todo mi corazón. Y gracias por haberme traído a este lugar. Gracias por permitirme escuchar esta palabra, Señor, porque esta palabra me lleva a la reflexión. Pero no me quiero quedar solamente en la reflexión, sino que quiero llevar esta reflexión a la acción. Y quiero demostrar con mi vida que te amo, Señor, porque a partir de ahora voy a hacer las cosas que a ti te agradan, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.